11 de julio de 2021, Cuba vivió las mayores protestas pacíficas en lo que va de siglo. Miles de cubanos, en medio de la pandemia del COVID-19, reclamaban algo desterrado de la isla: libertad. Rechazo totalmente la postura del presidente de Cuba, a quien no elegí ni elegiría si pudiera votar. Se mostró como todo un dictador incompetente, patético y antipático. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Una fe cristiana genuina jamás permitirá a un creyente coartar, impedir, intimidar y mucho menos reprimir a otra persona por expresar sus sentimientos. Junto a los ciudadanos salieron líderes religiosos y días después intercedieron por los detenidos, y varias instituciones condenaron la violencia contra los manifestantes. Hay muchas familias que están llorando ahora mismo, muchas familias, y entre esas familias hay 2 familias pastorales. Fue un momento importante para una nueva generación de líderes religiosos, involucrándose cada vez más en la vida política del país, rompiendo el mito enconado por el totalitarismo de que los creyentes no se meten en política. Es decir, que tener una fe te invalida de ofrecer tu visión del mundo y actuar cívicamente en concordancia con ella. He pasado meses conversando con cubanos de varias procedencias, algunos creyentes, otros no, sobre cómo la falta de libertades individuales, de todo tipo, afecta el vivir a plenitud la fe. Bajo el socialismo real, en los últimos 100 años, ha sido imposible ejercer las libertades individuales, especialmente para instituciones y ciudadanos contrarios al Estado. Millones de cubanos vieron restringidas las suyas con la Revolución de 1959, que rápidamente pasó de ser un movimiento contra el régimen de Fulgencio Batista a una franquicia tropical del totalitarismo soviético. Toda religión, toda tradición que crea en algo que no sea el Estado, para ellos es les perjudica. El gobierno, el sistema, esa es la religión de ellos. El control, el poder. En Cuba, por milagro o por algo, yo no sé, no han logrado destruir lo que es la comunidad de fe. Y eso es lo que nos ha impactado mucho a través de tanto tiempo, intercalando directamente con colegas en la isla, el nivel de espiritualidad y de creyentes que hay en un país que se dice, el gobierno que es comunista, pero que hay tanto creyente. Organismos pro derechos humanos y testimonios de presos políticos en las primeras décadas de la Revolución Socialista dan cuenta de una fuerte presencia de líderes y laicos cristianos apresados, torturados o fusilados por oponerse al avance comunista. ¡Viva Cristo Rey! Santa María, Madre de Dios. Este antagonismo se tradujo en un apoyo frontal a la resistencia anticomunista por parte de muchos religiosos. Y, como el resto de la sociedad civil, los creyentes perdieron la posibilidad de asociarse. Bueno, realmente en Cuba no existe libertad de asociación ni existe libertad de reunión. Lo que está plasmado en el llamado, porque realmente tampoco lo es, en el llamado sistema legal y jurídico, es simplemente una cortina de humo. Desde el triunfo de la revolución, la política en torno al reconocimiento de las instituciones y a la asociación es una política que se centra en una limitación, por llamarlo de alguna manera, y el término limitación lo empleo por la poca cantidad de organizaciones e instituciones que con el paso del tiempo reciben la autorización desde el punto de vista legal para poder operar y actuar en el país. Ellos evidentemente permiten que solamente exista una institución de un tipo y esa es la de ellos. O sea que realmente tampoco se esconden para decir que la asociación o las reuniones tienen que ocurrir dentro del carril que ellos han planteado. Esta revolución comunista se jacta de no tener discriminaciones. Es que desde la raíz en el comunismo declaran que la religión es el opio de los pueblos. La religión, sobre todo judeocristiana. Sin embargo, vemos discriminación religiosa. A unos sí, a otros no. A los que le conviene a ellos, a los que piensan como ellos quizás. A eso se les da lugar como parte de la cultura cubana. Al no estar inscrita una institución determinada, se ven privados de la posibilidad, de la capacidad de poder importar algún recurso, de reconocer sus lugares. El movimiento apostólico, una red de 50 iglesias a la que pertenece POSE, subsiste ilegalizada por el Estado.
Sus miles de miembros en toda Cuba viven la incertidumbre de intimidaciones, nuevas demoliciones de templos o el arresto y judicialización de sus líderes, por lo general frontales con el régimen. Libertad religiosa es más que simplemente tener la libertad de uno como individuo creer en una religión o cambiar hacia otra. Poderse reunir libremente, poderse tener estatus legal, jurídico, legalmente reconocido por el gobierno. El gobierno no puede meterse en eso, no puede restringir eso, porque eso es discriminación religiosa. Eso dice mucho de una sociedad como está, de un gobierno. Las iglesias no inscritas definitivamente están sujetas a las mismas violaciones de los grupos de la sociedad civil, incluyendo la oposición. O sea, ellos pueden destruirle los templos, ellos pueden acosarlos, ellos pueden arrestar a las personas, llevarlos a interrogatorios. La iglesia, que tiene una independencia, que se gestiona sus propios recursos, independientemente del Estado, que tiene sus propios objetivos y planifica su trabajo y su accionar con independencia de lo que diga el Estado y de quién sea, cuál sea el gobierno de turno. En el caso del mundo, en Cuba es el mismo durante los últimos 60 años. Pero obviamente cuando existe esa independencia en estos elementos, sí estamos hablando claramente de organizaciones de la sociedad civil. Las inscritas tendrían un poquitico de más margen, pero al final existe la oficina del partido que controla las religiones en el país y ellas van a determinar absolutamente los permisos para procesiones, para actividades, sobre todo en espacios abiertos. A veces son más benévolos con esos permisos y bueno, se permiten, como hace unos años, comenzaron a permitir las procesiones públicas que por mucho tiempo no se hacían en Cuba. A veces son más restrictivos con esos permisos, pero no te reconozco tu derecho a hacerlo sin necesidad de que yo medie y de que yo sea quien te diga ahora sí lo haces, ahora no lo haces, o ahora lo haces de esta manera o no de otra. Para hacer cualquier evento también tiene que dirigirse a las oficinas del Partido Comunista. O sea que un partido, una posición ideológica que de hecho es contradictoria con la religión, es la que autoriza qué puede hacer y qué no. Si nuestro discurso, nuestra prédica socialmente les empieza a incomodar a ellos, enseguida nos regulan. Por supuesto, hay una censura de qué van a decir y qué no van a decir. El discurso tiene que ser realmente inocuo en el plano político porque de lo contrario son suspendidos esos permisos. Y esto no es para nada nuevo. Esto es algo realmente viejo y afecta a todas las iglesias, ya sean católicas, protestantes o cualquier tipo de manifestación religiosa. El comunista viene y te hace muchas promesas vacías. Y lo que hace el partido que viene y crea una desprogramación, pero en verdad lo que están haciendo es reprogramando una sociedad para vivir a base de un sistema, una colectiva. Esas cosas no funcionan. Sueño un país que sea multicolor, donde quepamos todos. Una nación donde importe el dolor del que piensa como tú y también del que no. Donde no me odies tú porque yo creo en Dios, ni que por no creer en Dios te odie yo. Donde tú puedas levantarte y decir sí, sin tener que vetarme a mí por decir no. Donde importen mis modos y no llevas siempre de luto el corazón por el rechazo que nos nubla la razón. Ya han dicho todos los poetas que el amor no puede quedar despejado en la ecuación. Clamamos a ti por justicia. Aleluya. Por justicia, amado Rey. Misericordia, Señor. Misericordia. En Camagüey, con el pastor Bernardo de Quesada, le han decomisado sillas, le han decomisado bafles. El pastor Alain Toledano de Santiago de Cuba ha sido desalojado, su templo fue demolido, su vivienda intervenida, su congregación ha sido trasladada a un patio de un hermano de la iglesia donde ellos se están reuniendo bajo los árboles, bajo una carpa. Este es el templo, el cual el lugar de la demolición está aquí.
En octubre de 2020 salió a reportar con su celular la demolición del Templo de Asambleas de Dios del Reparto Abel Santa María en Santiago de Cuba. Durante la transmisión de Facebook Live se deja ver al fondo la maquinaria pesada con la que destruirán el pequeño templo, mientras el ruido de los motores se mezcla con cánticos de los miembros de la iglesia. Y otros son la gente de la seguridad. Esa es la entrada del lugar. Los medios de comunicación también han dado cobertura a este tipo de cuestiones, como esta demolición de un templo bautista en la localidad rural Tercer Frente, en el oriente cubano. Las autoridades alegaban que era una construcción ilegal. Hacia el final del video, un oficial de la policía política intenta arrebatar el celular de Alain y lo detienen durante 10 horas, junto a otros creyentes que le acompañaban. Con el paulatino aumento de la penetración de Internet en la isla, el castrismo no solo teme a la denuncia, sino a la libertad de expresión en sentido general. Todas esas leyes, hablamos, por ejemplo, o esos decretos leyes, el 370 o el 35 ahora y otros, o sea, tienen un fin que es controlar más, es censurar más, es mantener más atado a determinados sectores de la sociedad, a determinadas personas, y obviamente eso tiene un impacto en la iglesia, porque la iglesia también tiene comunicadores o tiene gente que tienen que dar un mensaje que también puede resultar lesivo o que puede dañar la moral del país o del socialismo, como dicen los propios decretos o la propia Constitución. Sin que la iglesia sea una organización disidente o opositora, su mensaje es disidente por naturaleza, es un mensaje que revoluciona, que cambia, que llama a poner la mirada donde está la miseria, donde están las necesidades, donde están los problemas que muchas veces el poder busca esconder. La iglesia tiene una misión profética de anunciar el reino de Dios, de anunciar la salvación, de anunciar las vías por las cuales la persona puede desarrollarse plenamente y vivir en dignidad, pero la iglesia tiene una misión también de denuncia. Nuestro país no tiene como política establecida que los contenidos religiosos formen parte de las plataformas oficiales de distribución masivas dentro del mismo, ¿no? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora en la que estés chequeando nuestro programa. No te vayas, bro. Arranca el show con más sandunga, manana, unción, bendición. Caballero, ¿qué cosa es esto? Esto es La Descarga. El contexto en Cuba para acceder con libertad a los medios de comunicación, bueno, siempre pasa a través de un monopolio estatal. La prensa no es un mecanismo exactamente de censura, sino de omisión y de falsas noticias, ¿no? La televisión absolutamente controlada. El filtro del Partido Comunista de Cuba está al mando de esas estructuras técnicas. La iglesia no tiene acceso a los medios de comunicación de ningún tipo. Apenas se le hace mención a la iglesia en los medios de comunicación, ya que son medios 100% estatales, ¿sabes? Pertenecen al gobierno. Dios te bendiga, familia. En esta ocasión traemos un nuevo Vida Portal, donde estaremos dándote algunas pinceladas de lo que está pasando en este concurso a los youtubers desde casa. Luzvisión es el canal de la televisión cristiana en Cuba. Entonces se nos dio, como te decía, la oportunidad de, por medio de una plataforma llamada Paquete Semanal, nosotros poder también insertarnos en esa plataforma. El paquete es un disco duro de 1 terabyte, donde ahí viene compilado todas las series, las novelas, la música de la semana anterior. Un grupo de personas se unieron para empezar a poner materiales de diferentes fuentes para que le llegue a los hogares, a las casas, esos materiales que las mismas personas no tienen acceso a ellos. Y además es un tráfico de información que el régimen no puede ni siquiera clasificar de qué se está moviendo debajo de la superficie. Y entonces dentro del paquete hay una sección que es la sección cristiana, donde todos los cristianos ponen contenido, o al menos los que pueden, ¿sabes?, llegar a Luzvisión ponen contenido, y ahí nosotros insertamos la descarga también. La descarga básicamente es un radio show, pero la idea, ¿sabes?, es estar ahí entre el intermedio entre televisión y radio. Básicamente tiene que ser así por los recursos que teníamos al momento de crearlo. Esa viene siendo la idea. Son 4 amigos que hacen un programa de radio para exponer un poquito del arte cristiano que hay aquí en Cuba, que prácticamente está en el anonimato. Tengo esta idea hace mucho tiempo, pero no había recursos, no había cámara, no había nada. Entonces, la noche antes de grabar el programa, tenemos que coger un carro, ir casa por casa de nuestros amigos, recogiendo la cámara, el micrófono del otro, la línea, todo lo que nos van a prestar.
ese día que pactamos para grabar. Entonces bien temprano en la mañana se monta todo el set, el estudio de la descarga. ¡Que vaya bajando! Oye, bajando, todas esas cosas que no provienen de Dios. Mi hermanito, un súper placer tenerte aquí. Todo lo que se consume cristiano aquí en Cuba es a través de memoria, de USB, de discos duros, y los pocos que pueden conectarse a internet realmente pueden tener acceso. Pero es que el internet es tan cara que tampoco puedes ver una prédica de 30 minutos, ¿sabes? Las instituciones que están intentando acceder a esos medios para expresarse con o libertad total o con pseudo libertad, pues de alguna manera están padeciendo, están experimentando esa responsabilidad individual de me arriesgo a decir lo que quiero totalmente o no. Nosotros tenemos charlas entre amigos y ahí en la charla se habla como uno desee, y el día que eso sea censurado del espíritu de nosotros se perdería. Síguenos en todas nuestras redes sociales, family, se les quiere, se va el programa con más Sandunga, Maná, Unción, Bendición. Tú sabes, esto es... La descarga, mi gente. Si me censuran eso, no nos entendemos. La pandemia del COVID-19 se expandió rápidamente por el planeta, llegando a Cuba en marzo de 2020. El saldo de casi 7.500 muertos reportados oficialmente hasta octubre de 2021 y su golpe a la planificada y centralizada economía de la isla desmoronó aún más las ruinas en las que el socialismo convirtió a la perla del Caribe. A la par aumentaron las ya duras restricciones a las libertades individuales, entre ellas la de libre reunión. Los sitios de culto abrieron sus puertas a encuentros de manera esporádica hasta septiembre de 2021. En esa fecha, finalmente, se readmitieron las celebraciones religiosas con aforo limitado. Pero no solo la libertad de reunión ha sido restringida durante el castrismo, sino también la de movimiento, mediante una lista negra, la de los regulados. Estar regulado en Cuba es no tener libertad de movimiento. Tienes una prohibición de salida que te ha puesto la dictadura, que no te permite salir del país. Durante mucho tiempo los cubanos no podían salir del país. Había que tener una carta blanca, un permiso que ellos daban, que daba Fidel Castro. Existe algo que se llama prohibición de salida del país. Es un aspecto que regula la ley. Por ejemplo, para las personas que tienen procesos pendientes, la Fiscalía puede poner como medida accesoria de privación de libertad el no salir del país o el que no te entreguen pasaporte. Pero una regulación sin cometer un hecho delictivo, sin estar sujeto a una prohibición del tribunal, obvio que es anticonstitucional. Conozco a Alain, pastor cristiano evangélico de Santiago de Cuba. Sé que lleva más de un año regulado. Yo creo sin duda que Alain está regulado por su activismo, por su ministerio dentro de la iglesia. Sabemos que el régimen no quiere que la gente tenga creencias y menos este tipo de creencias. Es un peligro para el castrismo. Entonces el castrismo lo que hace es que lo regula para darle un ejemplo, que los demás no repitan su caso o lo hagan menos fuerte, no lo imiten, y al mismo tiempo a él para que él deje de hacer lo que está haciendo o baje la intensidad. Pero vimos que en la huelga de Ferrer, él estuvo ahí en la huelga, que fue a orar por Ferrer. Si Dios transforma la manera de pensar, que por eso oramos, y cambia la voluntad de los dirigentes de este país que han estado por 62 años impidiendo que la iglesia pueda avanzar, que la iglesia se pueda desarrollar y que cualquier ciudadano que pueda tener un proyecto de vida, de familia, de nación, que quiera expandirse, que quiera crecer, se lo han impedido. Si Dios cambia eso a través de nuestro clamor, de nuestra oración, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos dentro de los templos? Tenemos que estar preparados para presentarle una alternativa, para presentar un proyecto, para que se desate sobre nuestra vida lo que necesitamos. Tengo una página web que en su momento adquirió relevancia cuando estaba hablando acerca de la nueva constitución, que hizo que la página de cierta forma creciera, seguidores y demás, y también publicando sobre diferentes temas políticos, comentarios míos. ¿Por qué son regulados? Por sus posiciones políticas, por sus posiciones cristianas, por buscar una independencia religiosa. Yo estaba saliendo a una invitación que me hicieron a predicar, pero en ese momento me dicen que yo no podía viajar. Te regulan porque no le gustó lo que tú dijiste, porque no le gustó que tú fueras a promover el no en el voto contra la Constitución. De ahí nació la intención de crear la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas. Ellos buscan unidad entre todos los procesos, entre todas las organizaciones evangélicas. Unidad para defender una doctrina, para defender el cristianismo. Y en medio de todo eso es donde por parte del gobierno se hace presión para que cambiaran de pensamiento, de criterio, para revalorar su actitud.
Mira, hay un principio viejo de derecho que dice, lo que no define la ley, nadie puede definir. Y en este caso no lo ha definido la ley, ¿quién lo está definiendo? Es arbitrario porque la justificación es una mentira o es ilógica o va en contra de la ley. Entonces ellos siempre tienen algo que regular a la gente, ¿no? Pero esto va en contra de los derechos humanos, va en contra de la ley del país. Esto es una manera de escarmentar a la gente por el trabajo que está haciendo la gente, ya sea como líder religioso, o como periodista o como activista, los derechos humanos, cultural. En 2020, Diario de Cuba publicó una investigación periodística en la que puse foco en el tema de los regulados. Los casi 250 casos desde 2018 arrojaron una estadística interesante. Después de opositores y periodistas, los líderes religiosos eran el grupo que el régimen de La Habana más regulaba por sus posturas contestatarias. Si bien algunos creyentes han entrado y salido de la lista de manera arbitraria, otros permanecen por años recluidos en la isla. Desde que en febrero de 2020 un oficial de la seguridad del Estado, la Policía Política Cubana, me informara que estaba regulado por mi trabajo reporteril, cada metro de costa es un barrote. La isla es una gran prisión. Sin embargo, el régimen cubano se niega a reconocer públicamente la existencia de regulados por motivos políticos. Hay varios activistas, disidentes, periodistas que se han quejado de encontrarse regulados cuando tratan de salir del país, es decir, le prohíben viajar. ¿Cuál es la justificación por esta medida? No lo sé, habría que conocer caso por caso. 7 de diciembre vuelvo a presentarme y cuando me llego nuevamente me vuelven a retirar el pasaporte, vamos a hacer y sale el oficial, me dice, usted sabe que usted no puede viajar. No hay un por qué está regulado, no hay que vamos a quitarte la regulación. Lo más que los funcionarios del castrismo hacen es mandarte de una oficina a otra, hacer un papeleo, traerme un tancarte, traerme no sé qué, pero al final no hay ninguna respuesta porque esto es seguridad del Estado, de la policía política. No tengo forma de esclarecer cuánto tiempo va a durar esta regulación. Nuestro pastor Alejandro Nieto, presidente, fue una persona que estuvo regulada por 10 años. Le hacían creer que era un agente de la CIA y que por lo tanto estaba regulado. Nunca hubo pruebas con respecto a eso. Sí puede haber un proceso para defenderse. El hecho de que sea algo inconstitucional que va contra una de las libertades tuyas es otra opción que te permite defenderte. Ahora, ¿encontraremos algún tribunal que nos respalde cuando hacemos el proceso? El castrismo utiliza represión preventiva, ¿no? Que ellos tratan de usar menos violencia posible para mantener su imagen a nivel internacional y regular a una persona, al esposo y a la esposa no, significa que la esposa va a tener un poquito de miedo, va a cuidarse un poquito más. Incluso se van a creer que si ellos se portan bien, le van a quitar la regulación. Pues la otra razón que puedo tener es que regulo a estos pastores para tratarlos de coaccionar a que se vayan del país. Es una voz disidente que ya no está en Cuba. Es un castigo a pensar diferente, es un castigo a mi derecho como ciudadano. Y bueno, estoy en busca de la verdad todavía. Si el drama de no poder salir de la isla es duro, otro semejante es el de no poder volver. Joaxis Marcheco, periodista y líder bautista, salió al exilio en 2016 por su posición cívica contra la dictadura, mientras ejercía el pastorado junto a su esposo en Tahuayabón, provincia de Villa Clara. En el año 2011, mi esposo conocía a un opositor en Santa Clara. El nombre de este opositor es era Juan Wilfredo Soto García. Y mi esposo, pues, de alguna manera realizaba la labor pastoral con esta persona. Una tarde se encuentra en el camino con Juan Wilfredo Soto García, quien le dice: pastor, la policía uniformada en el parque de Santa Clara, en el parque Vidal de Santa Clara, le había caído a tonfazos a aquel hombre, un hombre enfermo. Mi esposo enseguida toma acción y lo que hace es publicar lo que le acaba de decir Juan Wilfredo Soto en su cuenta de Twitter. Él emite un tweet en el cual informa lo que ha sucedido, que la policía uniformada ha dado golpes a este hombre enfermo y que le ha dicho así: me han matado. Haber emitido aquel tweet en el cual él informaba al mundo entero que la policía había golpeado a un hombre que 2 o 3 días después moría, precisamente debido a los golpes, había marcado definitivamente a nuestra familia, y a partir de ese momento ya no tendríamos más paz. Joaxis y Mario Félix Jonart, su esposo, fundaron el Instituto Patmos para monitorear las violaciones a la libertad religiosa en la isla.
Las actividades que realizaban, vinculando a importantes líderes por la libertad como el también bautista Oscar Elías Bisset, y la influencia que ganaban en la comunidad, llamaron la atención del régimen. Hubo un ataque perenne del sistema contra nosotros y contra la iglesia. Sus miembros eran llamados por agentes de la seguridad de Estado para alertarlos en nuestra contra. Les decían que no podían seguir yendo a esa iglesia porque esa iglesia estaba siendo pastoreada por un contrarrevolucionario y que si ellos seguían yendo, pues de alguna manera iban a ser perjudicados. Muchos de esos miembros dejaron de asistir a nuestra iglesia, se apartaron, dejaron incluso hasta de darnos el saludo cuando nos veían. En varias ocasiones mi esposo fue detenido. Se rodeaba el templo en pleno culto y cuando el culto finalizaba, ellos entraban, sacaban a mi esposo, le decían que tenía que acompañarlos o sencillamente muchas veces le decían que tenían órdenes de vigilarlo porque él no podía salir de su casa. Cuando mi esposo ejercía su derecho a la libertad y sencillamente salía para ir, entonces lo capturaban entre varios, lo montaban en una patrulla y se lo llevaban para cualquier parte. Nunca sabíamos para dónde exactamente. Los raptaban, porque no hay otro modo de decirlo, y lo detenían durante horas o durante días. El celo del castrismo por el espacio público es constante, precisamente porque no entiende Cuba como un país, sino como una finca de la casta política. El Instituto Patmos ha sido hostigado, entre otras razones, por ocupar parte de ese espacio público, y esa clase de historia se repite hoy entre individuos que intentan vivir su credo político o religioso más allá del fuero interno. Primero tenemos que entender que como un artista independiente, tú no tienes derecho de ningún tipo a presentarte, solicitar un teatro, un estadio o una plaza. Necesitas una representación que vendría siendo una disquera o una empresa musical, pero es que como cristianos tampoco tenemos una empresa que nos represente. Estamos aquí en el totalitarismo castrista y el espacio público está tomado totalmente, no valga la redundancia, por los Castro. Obviamente tú no tienes espacio para hacer nada ni libertad absoluta en ningún sentido. Yo lo que digo allá en Miami lo digo aquí porque yo soy un hombre libre, veo. Yo digo lo que sea en cualquier lugar y a la hora que sea. Yo voy a la moto ahí. Gorky Águila es un artista contestatario icónico en la isla. Desde su entendimiento libertario agnóstico, cree que el espacio público debe ser accesible a todos los ciudadanos, más allá de una preferencia ideológica, donde caben desde la fe hasta la política. No tienes ningún tipo de dinámicas para tú hacer tus proyectos ni mostrar tu libertad personal, ya dígase como la que tú te referías, religiosa, artística, en ningún sentido. El espacio público, podemos decir de forma general, es aquel espacio, es decir, de ámbito físico, compartido por todos, es decir, se opone a lo privado. En este sentido, una de las cosas que presupone el buen uso del espacio público es la libertad de pensamiento, es decir, para que haya un diálogo racional verdaderamente equilibrado de distintos grupos sociales con distintas concepciones del mundo, hay que tener de base la libertad. Desde un principio de la catástrofe esta, del error del 59, el castrismo se opuso a la iglesia, porque entre otras cosas la iglesia no colaboró lo suficientemente como él quería, ¿no? Que se le uniera a él, manipularla. Únicamente si eres una iglesia que está metido dentro del engranaje institucional de él, es que te va a dejar, obviamente filtrando todo lo que tienes que decir y por ahí para allá. Que las instituciones religiosas presentan una cosmovisión alternativa, digamos, al discurso oficial, a la visión hegemónica de la cultura que existe en nuestro país, y eso representa, digamos, quizás un peligro porque puede crear tensión cultural, puede crear tensión en la opinión pública, no necesariamente con un discurso frontal, pero sí alternativo, digamos, al discurso dominante. Donde el maldito dinero ha ocupado el primer lugar. Aquí el que no se vende bien se deja comprar. Donde la salud es gratis, igual tienes que pagar. Si no, la atención no es buena y mueres en el hospital. Hice el intento, he hecho los papeles para los hermanos ahí. También busqué la manera de entrar a la agencia de rap, pero a ver, no tenía una respuesta. Se supone que tienen que darte una respuesta. Yo sé que simplemente el hecho de tú llegar, presentar tu trabajo con letras cristianas es más que un obstáculo para que no te permitan acceder a este tipo de plataformas. Una de las cosas fundamentales en mi experiencia personal como tal ha sido la escuela bíblica de verano a la iglesia antes que yo existía, la iglesia bautista del Cerro, y
la distribución de tratados, póster, invitaciones al evento de la Escuela Bíblica de Verano, que incluso provocó, digamos, problemas de índole personal, incluso legal, para algunos líderes del ministerio infantil de mi antigua iglesia. También tenemos, por ejemplo, el caso de la campaña Poder para Transformar de 2017, que presentó, digamos, grandes obstáculos desde el punto de vista legal y relacionados con la ocupación del espacio público. No voy a parar, me van a tener que matar. Prefiero morir antes de claudicar. No todos estamos dispuestos a callar. Por mis principios me voy a entregar. También tengo en mi experiencia personal cuando vino el grupo dominicano de adoración Gracia Soberana de la Iglesia Bautista Internacional del pastor Miguel Núñez, que tuvieron problemas, que se quería realizar un concierto en un teatro público, no religioso, digamos que no es un espacio religioso, un espacio público, y no les fue permitido. Finalmente tuvo que hacerse en una pequeña iglesia. Mi papá es músico profesional y él fue a uno de los programas de la televisión y lo primero que le dijeron fue llamándole la atención, y le leyeron la cartilla antes de empezar que no podían mencionar a Jesús, que no podían hacer ningún tipo de manifestación religiosa. Una de las experiencias que hemos contado ha sido en mi transcurso por los institutos preuniversitarios, específicamente el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, Vladimir Ilich Lenin, y en el caso del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, pero de Villa Clara, Ernesto Che Guevara, donde mi experiencia como cristiano fue un poco, digamos, aventuresca, por decirlo de alguna forma, pues teníamos que estarnos escondiendo de los profesores para reunirnos los grupos de cristianos, para leer la Biblia incluso. De hecho, había algunos directivos hasta que les molestaba y tuvieron muchos problemas algunos cristianos por tener la Biblia en el aula, quizás abajo de la mesa, cosas así. Entonces, nada, es parte también de una experiencia negativa en lo que es la vida de los cristianos en espacios públicos, porque las escuelas en Cuba son públicas. Entonces, todo tipo de grupo social debe tener derechos dentro de ese espacio a expresar sus creencias y a desarrollar su vida de acuerdo a sus creencias, ¿no? Se me quedó bien grabado tu concepto de revolución, como muchos me adoctrinaron. Por eso en esta canción aprovecho mi derecho de libertad de expresión para saber por qué los cristianos no salen en televisión. ¡Viva la revolución! Claro, dale, vamos, viva. Revolución es cambio, sin un cambio se derriba. Tenemos que hacer algo, todo está patas arriba. No quiero que mi hijo nazca en un país sin perspectiva. Desde 1959, Cuba conoció el culto a la personalidad como nunca antes en su historia. Esto aumentó con la imposición oficial del socialismo en 1961, convirtiendo a Cuba en el templo de una nueva religión secular. Porque antes uno se quitaba la mitad del sueldo y era para la reforma agraria, y porque ahora al contrario roban. Bueno, porque antes uno creía en esto como se cree en Dios, en una religión. Mientras las procesiones católicas, por ejemplo, eran prohibidas, Fidel y otros comandantes del régimen eran vendidos como nuevos Reyes Magos. Al igual que en la Revolución Francesa, el régimen cubano eliminó la fe e impuso la adoración a la diosa razón. Pero los sueños de la razón producen monstruos. Esas aspiraciones del gobierno de mostrarse como la única solución o como la mejor de las soluciones se rompe cada vez que desde la sociedad civil un actor, que puede ser la iglesia o puede ser otro, dice, no, mira, hay otra manera de hacer las cosas, hay otra manera de ver la realidad, hay otra manera de acompañar a la gente, y se rompe específicamente cada vez que la gente identifica estos grupos y estas propuestas como válidas y las hace parte de su vida. O sea, cada vez que una persona dice, este sistema de educación donde me adoctrinan y donde me enseñan que hay que ser como el Che, no es el único, también hay un sistema educativo donde me enseñan que lo importante es que yo sea libre, que yo sea feliz y que yo haga lo que yo quiera con mi vida. Esto me llama más la atención que esto, por tanto este monopolio, ¿me entiendes?, se rompe. Cuando la escuela tú la centralizas, la educación tú la centralizas como la tienes centralizada este gobierno, no tienes lugar a que entren otros pensamientos, a que entren otras ideas, a que la gente vea algo diferente. El adoctrinamiento es total. Es un adoctrinamiento desde que el individuo nace, las escuelas, los hospitales, todo gracias a la revolución. Seremos como el Che, todo en los libros de texto, toda la historia que habían contado de su gran revolución, la guerra de guerrilla, todos los actos vandálicos de Estados Unidos han sido en contra. Es decir, que es una secuencia inacabable de adoctrinamiento que el muchacho cuando llega a los 15 años dice, no,
Seremos como el Che Padre o muerto. En el caso de la Iglesia Metodista tenía en toda Cuba varias instituciones escolares. Aquí en La Habana habían dos fundamentales. Estaba el Candler College y estaba también la Iglesia Universitaria, que son las actuales CAI 25, que es la Iglesia Universitaria, y el Candler College era adjunto a la Iglesia Metodista de Marianao. En su inicio eran universidades de mucho prestigio, de también mucho trabajo en la sociedad. En aquel entonces eran revolucionarias en el sentido del trabajo, como lo que se puede decir en minoría, las personas de color, gente que venía de trasfondo un poquitico más marginal. En aquel entonces hay un dato que en los años 40 también hubo una campaña de alfabetización en toda Cuba, también liderado por la Iglesia Metodista. Hay muchas iglesias, y en ello yo siempre digo que la Iglesia Católica nos lleva a la delantera, que están haciendo pequeños grupos de estudio, de repasadores en las iglesias, donde la misma iglesia lo sustenta, ¿no? A esos maestros, le da una ofrenda, o algunos son hasta voluntarios inclusive. Otras iglesias también tienen escuelas de inglés, o sea, academias de inglés. En Cuba conozco varias escuelas de arte, en La Habana alrededor de 5 y en toda Cuba como 3 o 4. La institución tiene varias cátedras, tiene piano, canto, percusión, guitarra y bajo, además de danzas, teatro y audiovisual. Los seminarios son escuelas a nivel universitario, porque ahí desde un bachiller, una licenciatura, a una maestría, y no se prepara solamente la persona para que predique una Biblia o se prepare teológicamente, pero hay filosofía, hay lengua española, hay filosofía de religión y también la filosofía como tal, hay historia universal. También se le da herramientas a los pastores, ¿no? Y a los líderes, a los laicos, para poder enfrentar la sociedad. La periodista cubana Tania Quintero asegura que en 1958 había en la isla 2.130 colegios privados con más de 300.000 alumnos. Buena parte de esas instituciones eran administradas por religiosos. Todo eso acabó con la condena de la propiedad privada que instituyó el sistema socialista. Frente al monopolio estatal de la enseñanza, los padres quedan sin el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La revolución no solo precisó centralizar la educación bajo la égida del Estado, sino también prohibir la existencia de cualquier otro camino hacia la diversidad de pensamiento, entre ellas la educación en el hogar o homeschooling. Hace poco, te digo más, un ejemplo, un matrimonio de pastores evangélicos estaba preso por el simple hecho de no querer entregar sus hijos a una escuela bolchevique, castrista, marxista. No quería entregar, él quería enseñarle la verdad de él, que es como lógico. Todo padre, toda familia quiere entregarle esa verdad a sus hijos. ¿Quién menos tiene ese poder, esa libertad de hacerlo? Bueno, no, el castrismo se opone a eso. Una sola escuela, una sola ideología, hincapié en adoctrinamiento ideológico castrista. Yo creo que ese es el deber de todo padre, hacer eso, romper la cadena de miedo, de mentiras, de calumnias, de destrucción, de odio, toda esa mierda que te enseña, disculpen, todo eso que te enseña el castrismo. El caso del pastor Ramón Rigal en Guantánamo, ¿no? Con sus 2 hijos que sufrieron de todo tipo de burla, de acoso por profesar su fe, y de hecho al padre le costó ir a prisión y a la madre por querer enseñar a sus hijos en la casa, ¿no? De hecho, con un programa educativo reconocido, ¿no? En otros países internacionalmente, en ese sentido. Fue algo desastroso. Me dieron una patada en la barriga, que entonces él ya decidió entonces sacarme de la escuela, y fue cuando entonces empezaron a caernos atrás, a amenazarnos, diciendo que si no nos iban para la escuela, nos iban a llevar a nosotros para la casa patria y ellos lo iban a meter preso. Si ellos permitían esto, iba a ser un precedente donde otros pastores y otros líderes cristianos que están abogando por el derecho de educar a sus hijos en un ambiente cristiano o en un ambiente de principios, no en una dictadura ni una filosofía en contra de lo que creemos como cristianos, o sea, en nuestra libertad, si ellos permitían que estas personas hiciesen eso, aquí en Cuba iba a haber una explosión. A él lo quieren poner como ejemplo, como cabecilla, como él que fue el primero que dio ese paso de sacar a los niños de la escuela. Parece que hay un problema de ensañamiento.
Y el de la familia Rigal Expósito no es el único caso. Entre 2019 y 2020, el de un niño judío acosado en su escuela trascendió a los medios. El niño muy pequeño tiene un tipo de autismo atípico. Él lo atiende la psiquiatra, toma medicamentos fuertes. Y entonces ellos nos dijeron que cuando nosotros fuéramos presos, que al niño me lo iban a meter por una escuela loca. Los demás niños, cuando lo vieron sin kippah, les llamó la atención y todos casi al mismo tiempo le dijeron: ¿y tu gorrito, tu kippah, por qué no la traes puesta? La niña que se sienta al lado de él le pasó la mano por la cabeza y le dijo: ay, Danel, y ahora tienes que esconder la kippah por culpa de los hombres malos. Y mi hijo lo único que le dijo fue: ya yo la escondí para que ellos no me vean y no me hagan daño. El judío tiene que utilizar la kippah de forma obligatoria para rezar. Y ahora mis hijos, cuando van a comer sus meriendas, no tienen kippah para rezar. Y en el caso de mi hijo, la maestra la cogió con el niño porque era cristiano. 1 año y medio después, todavía mi hijo no ha superado la crisis, aunque lo tuvimos que cambiar de escuela. Ni ha habido una respuesta de parte del gobierno. O bueno, la primera respuesta que hubo fue que la maestra no la podían despedir porque no había maestros suficientes en el país. Entonces, una maestra puede maltratar a un niño, puede ofender a un niño, puede vituperar a un niño y tiene que seguir en una educación. No importa nada más. Yo solo quiero estar contigo, Jesús. Es que me has hecho entender que mejor son tus amores. La iglesia de por sí tiene creada una infraestructura de educación para la formación de sus propios miembros, líderes, y que ha funcionado por muchos años así y tiene buenos resultados. En el arte también hay grupos que han tenido su inicio en la iglesia. Yo estoy convencido que si hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de tener escuelas cristianas, el problema mayor que vamos a tener no son ni los edificios ni los materiales, sino que no vamos a tener capacidad para todo el que va a querer venir a estudiar a la iglesia. Porque aún el mundo que no es cristiano, que no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, reconocen el valor educativo que tiene la iglesia. Y yo creo que las iglesias tenemos que seguir reclamando ese derecho ante las instituciones. En la década de 1960, el gabinete revolucionario expropió decenas de edificios pertenecientes a grupos religiosos. Algunas de esas propiedades tenían fines educativos, como este teatro, anexo a la Iglesia Metodista de Marianao. Año tras año, la Iglesia Metodista envía cartas de reclamo sobre ese espacio. No recibe respuesta, pero vuelve, y al otro año lo mismo. La esperanza de justicia no parece desmayar. Por otra parte, sostienen que sí hay libertad religiosa a organizaciones como el Consejo de Iglesias de Cuba, algo que la prensa oficial y parte de la extranjera reproducen. Pero el Consejo de Iglesias es representativo de la mayoría de los creyentes cubanos. La Iglesia Católica, a la que se adscribe más de la mitad de la población cubana, no es parte del Consejo. Las más grandes denominaciones protestantes, tampoco. Aunque nació en 1949 como una entidad mayormente protestante para el diálogo entre creyentes y la acción ciudadana, llegado el socialismo sufrió un timonazo en su proyección pública. En la misma medida que el régimen atenazaba las libertades de reunión, expresión y asociación, los presidentes del Consejo, que ascendieron desde los años 60, han aupado sin reparos a la dictadura. Con la llegada del 59 y lo que sucedió después, se satanizó la participación de la iglesia en la vida social. Se excluyó a la iglesia de la vida social. La iglesia sí se tiene que meter en política. ¿En qué política se tiene que meter la iglesia? Primero, la política es el bien de gobernar la sociedad buscando el bien común. El bien común nos importa a todos. ¿A quién no le importa el bien de Cuba hoy? Nunca se le pidió a un miembro de nuestras iglesias rechazar a otro cubano por su preferencia política, religiosa e incluso sexual. La iglesia necesita involucrarse en la vida civil, en la vida cívica, en la vida de la sociedad. Vivimos en un momento muy candente en Cuba. Hay un despertar de la iglesia en Cuba a la posición cívica.
Un despertar que durante 62 años fue brutalmente aplastado. Mucha gente dentro del clero alzan su voz y se expresan respecto a situaciones que se están dando de injusticia en el país. Y vemos con alegría también como muchos laicos participan en proyectos que de alguna manera contribuyen al bienestar del país, a sanar cosas que hay que sanar en este país y a mejorar cosas que hay que mejorar en este país. Alzan la voz o se preocupan por una situación concreta. Eso es parte de la iglesia. Cuando un laico hace eso, eso es parte de la labor de la iglesia. Sin tener un carácter confesional, muchas organizaciones opositoras están erigidas sobre una ética religiosa. El Movimiento Cristiano Liberación, fundado por el icónico Osvaldo Payá y una de las organizaciones más extendidas en Cuba, tiene fundamentos judeocristianos y, vaya detalle, nació en una parroquia habanera, El Salvador del Mundo, en 1988. En otras organizaciones opositoras abundan creyentes como Yunia Figueredo, miembro de Compromiso Democrático. Hace unos meses vivió un registro en su casa frente a sus 2 niñas. La policía política buscaba volantes con frases de José Martí que aplaudían la libertad y cuestionaban al socialismo. Para mí Dios es mi guía. Dios es mi guía y yo antes de hacer cada cosa, yo le pido a Dios primero, antes de todo, que me guíe y me oriente y me ayude y me acompañe en todo momento. Y eso me ayuda muchísimo. Ahora mismo tengo la fortaleza esa porque si no yo estuviera tirada por el piso como hablamos los cubanos con todo lo que me ha pasado a mí y a tantos hermanos. Nosotros nos expresamos porque somos opositores y lo hacemos porque queremos la libertad de Cuba, pero en realidad el pueblo cubano no tiene libertad para expresarse. Para los creyentes, como para homosexuales y opositores, la revolución destinó los campos de concentración conocidos como UMAP, y ya libres, recogió el sociólogo Aurelio Alonso, tenían prohibido acceder a determinadas carreras universitarias y a cargos laborales. Estas circunstancias permanecieron por décadas. El gobierno trata de, desarrollen su labor asistencialista, pero no se metan en otras cosas. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que son más complicadas porque tienen que ver más con la educación, con la cultura, con empoderar a la gente, con enseñar a la gente determinadas cosas que el poder no quiere que la gente sepa. Como por ejemplo, aprender sobre sus derechos y aprender a exigir sus derechos y a vivir en libertad. Eso es algo más peligroso para el poder que ayudar a alguien, a una persona concreta que necesita, no sé, digamos, un colchón o un sillón de ruedas. Una persecución prácticamente continua. Le han arrancado de su templo, le han mandado malhechores a tirar piedras sobre él. Cuando se refugió en casa de su suegra, le atacaron también porque estaba utilizando esa casa. Le prestaron una casa y se la quitaron. Abrió un comedor y se lo quitaron también. Cuéntenos, ¿qué pasa? Ha sido muy difícil nuestra historia y la historia de muchos creyentes en Cuba, porque también tenemos el caso de Lorenzo Rosales, el pastor de Palma Soriano, que se encuentra preso en este momento en una cárcel de mayor seguridad llamada Boniato en Santiago de Cuba, y ayer en comunicación con el pastor Alain Toledano nos comentó que lo iban a empezar a tratar psiquiátricamente porque su estado de salud era deprimente, preso desde el día 11 hasta la fecha, solo por acompañar a los fieles de la iglesia el día de la manifestación. La iglesia específicamente siempre ha sido una piedra en el zapato por ser una institución que siempre ha estado dentro de la sociedad diciendo, hay una educación alternativa, hay una manera de vivir alternativa, hay un Dios alternativo que no es el Dios Estado. No se está diciendo nada a lo cual no hayamos sido llamados por el Dios en el que creemos. Y la iglesia tiene que jugar un papel fundamental como mediadora, como pacificadora. Se le dio un acto de repudio a una persona porque en la pared de su casa habían puesto patria y vida, única y exclusivamente. Dentro de la casa habían 3 niños menores de edad. 3 niños que estaban aterrados, que estaban gritando porque había una turba fuera de la casa, que violaron la propiedad de la vivienda, que se introdujeron dentro de la propiedad de la vivienda, que tiraron pomos de pintura, que aquello fue bochornoso. Con menores de edad dentro, mi hermano, para que el pueblo vea lo que está haciendo. Y cuando tú necesitas hacer este tipo de cosas, eso manda un mensaje, que tú estás dispuesto a cualquier sacrificio con tal de mantener tu hegemonía en el poder. Ante un mayor Estado se minimiza la libertad del individuo y en el caso cubano, sin un sistema de contrapesos y balance, tribunales independientes, una prensa que monitorea el poder, el único rumbo posible es el del totalitarismo.
pero los muros parecen estremecerse. Porque en Cuba no se persiguen delitos, en Cuba se persiguen ideales. Estamos orando para que se detenga la persecución, se detenga la violencia, se detenga el derramamiento de sangre. La violencia engendra violencia y los resultados son nefastos. Y después no podremos mirarnos a la cara. La libertad para creer no se trata solamente de tener un templo, sino del ejercicio pleno de la fe en sociedad. Hace unos años el escritor cubano Rafael Almanza reflexionaba que sin libertad, con mayúscula, Cuba no verá libertades de ninguna clase, incluida la de religión. Primero eso, libertad. Cuánto dolor me da verte, matando con la oscuridad, matando, mintiendo y sometiendo gente. Y ya no puedo respirar, el aire huele a muerte. La iglesia despertó y está reclamando vivir en libertad. El templo fue demolida totalmente por las autoridades. Cuántas amenazas, citaciones, vituperio. Salso la voz, dicen que a mí me paga el imperio. El consejo de iglesia vendió su alma a Satanás. Ustedes no son cristianos, son un CDR espiritual. Separarme en fe, separarme de su falsa fe. Háblame, los pastores regulados, eso no sale en la TV. El cuento de aceptación en TV no me creí, no. Porque usted la iglesia hace años le importa un comino. Aquí no se rinde nadie, si falta la fuerza por en oración. Marchamos al horno de fuego, hebreos cubanos, aquí sobra la convicción. Perdono, pero como olvidar episodios nefastos como el de Luma. Y todos los cristianos que van obligados votando más al servicio militar. Oraciones por juicio de Dios, aunque ustedes actúen como anatema. Mi tema de oración es que con su gracia mi Cristo inunde el sistema. Llevamos unos años orando y sabemos, señores, que Dios está obrando. Faraón deja ir a mi pueblo y la ley de libertad de culto pa' cuando. Yo quiero ser libre y no lo voy a negar. Libertad. Yo quiero ser libre y no lo voy a negar. Soldado de un templo sin techo, adorador a la intemperie, siempre por camino estrecho, alejado de quien me encierre. Bien libre de pensamiento, más preso en mi propia piel, huyendo del horno de fuego y perseguido cual Daniel. Papeles con telarañas esperando en tu buró. La verdad que a nadie engaña, ya tu cara se mostró, queriendo convertir mi credo en una guerra sin cuartel. Y los templos que derrumbaste son la guinda en el pastel. ¿Y cómo hago para escapar de tu doctrina? Si tú zapas llegan donde mi mente no imagina. De los medios de educación y hasta mi barrio lo domina. Tienen una isla de oficina. No hay remojos, medias tintas, ni un puede, un quizás, tal vez. No me engañas con tu finta, ya te veo tocando tres. Solo pedimos libertad de culto, ¿acaso no entendés? Son las palabras, no funcionan en tu mundo del revés. Yo quiero ser libre y no lo voy a negar. Libertad. Yo quiero ser libre y no lo voy a negar. Se me quedó bien grabado tu concepto de revolución. Como muchos me adoctrinaron, por eso en esta ocasión aprovecho mi derecho de libertad de expresión. Y cuestiono que los cristianos nos sacan en televisión. Con extraña sensación, en el país de los derechos, donde patria es humanidad, que se estén limpiando el pecho con su propia constitución. Porque ahí es donde está el hecho, que la ley dice que puedo, pero existe un largo trecho. No solo se discrimina a las personas por su raza, sino llegan los teatros, los estadios, las plazas. ¿Cómo creen que nos sentimos bien en nuestra propia casa? Que por pensar de otra manera nos censuran y amordazan. No crean que no sabemos que su consejo de iglesia es la mayor de las mentiras, que vivo Dios la desprecia. La seguridad del Estado pone política en su mesa. No se mezcla lo santo con lo inmundo, gente necia.